Palabra de Campo y es momento de hablar de la política, de la economía, de las cosas que nos pasan en el día a día, de la coyuntura, que hay tanto que está pasando tan rápido además. Hay muchas cosas para conversar con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. Muy bien, Seba. La verdad es que choqueado después de una semana muy intensa con la causa que quizá creo que va a ser protagonista de varias semanas, ¿no? Que es la causa que lo involucra al expresidente Alberto Fernández y en esto soy amplio, ¿no? Porque la causa en realidad es la causa de corrupción, la causa que tiene por violencia de género con su expareja Fabiola Yáñez e incluso creo que pueden seguir apareciendo más cosas y en ese contexto, bueno, el día a día económico, ¿no? El devenir económico, donde las cosas están complicadas para la gran mayoría, una inflación que se da a conocer de un 4%. Estoy como entre dos mundos. Bueno, que de todas maneras esos mundos que vos describís se pueden relacionar con alguna facilidad si encontrás la explicación, por ejemplo, del aguante en muchos aspectos al gobierno de Javier Milei, en cuanto a no solo los datos de la inflación, porque en eso el gobierno puede mostrar que está desacelerando la inflación tal cual lo había prometido en campaña, pero la gran pregunta es a costo de, claro. Y el costo es la caída fuerte de la actividad, tema que está discutido en cuanto a si ya hubo piso en la caída o si en definitiva todavía falta caer más, ¿no? Venimos de la semana anterior con los datos de la caída de la actividad industrial, esta semana con una fuerte caída también de los datos que marcan el consumo de los argentinos, es decir, desde ese punto de vista, ahí para el gobierno hay un desafío de poder hacer empalmar la retracción de los precios con alguna recuperación de la actividad de manera genérica. Hay algunos sectores que quizás estén recuperándose más rápido que otros, pero para que esto se sienta, si vos querés, de forma unánime, bueno, me parece que ahí el gobierno tiene un desafío. Entonces, la irrupción de casos como el de Alberto Fernández, con todo lo que nos vamos enterando, con los entretelones, con las novedades que van surgiendo, te diría a diario, parece que el expresidente tenía una colección de mujeres, no era solo el problema de una o dos que entraban a la Quinta de Olivos, sino que empiezan a aparecer todos los días, o al menos esa parece ser la tendencia, sí, en la aparición de cada vez más revelaciones, sin, Dani, te diría, salir de lo que me parece es el foco más importante de todo lo que se denuncia alrededor de Alberto Fernández, ¿no? Por un lado, la denuncia por violencia de género, que esta semana Fabiola Yáñez ratificó en la justicia y presentó además elementos en una larga declaración de 4 horas desde Madrid con el fiscal Ramiro González. Y por otro lado, lo que fue el origen de todas estas revelaciones, que fue la causa en la que se investiga los contratos que se hacían a través de empresas del Estado con brokers de seguros, ¿no? claro. Que hasta le costó, por ejemplo, la cabeza a la cúpula de la Gendarmería días atrás, ni más ni menos. Claro. Y en el medio esta cuestión de la economía que vos perfectamente mencionaste, diciendo que, bueno, mucha gente le tiene todavía paciencia por todos estos escándalos que se van conociendo, pero tenés ahí otro camino también que se bifurca, que se abre, ¿no? Por un lado, el del empresariado, ¿no? Caputo dice, bueno, vamos a seguir con esta devaluación del 2%, mensual, controlada, llama incluso a adherir al blanqueo, asegura que la inflación va a seguir bajando, pero pues por el otro lado vos tenés esta de la diaria, en donde muy bien mencionabas vos, esta caída de la actividad que hace que, bueno, el precio de la leche parezca que es un lujo para mucha gente, que la carne casi no sube de precio porque no se vende, y así te puedo mencionar un montón de otros productos de la economía de la canasta básica. Bueno, ahí está el gran punto, por eso yo hacía especial hincapié en ese enorme signo de interrogación, que es la confluencia de la retracción de los precios con alguna recuperación económica, y que no quede además Argentina muy cara en dólares, como lo está haciendo en este momento, porque
hay algunos de los puntos que se está dando que el gobierno le va, y esto fíjate que va a empezar a suceder, o ya empezó a suceder, va a empezar a mostrar la recuperación del salario medido en dólares, ¿no? Esta semana conocimos también el dato del INDEC, de cuál ha sido el comportamiento del salario contra la inflación, que según los datos del INDEC, el salario le ganó, por ejemplo, a la inflación de julio, pero le sigue, o sigue de atrás, o sigue perdiendo cuando vos ves la inflación acumulada, es decir, los salarios siguen por debajo de lo que se han aumentado los precios. Entonces, ahí hay un gran tema que, bueno, el gobierno no puede prescindir de ellos para entender el humor social. Por eso es importante para el gobierno alimentarse de este tipo de episodios para que aquellos que la están sufriendo, están transpirando, por lo menos por ahora digan, bueno, pero ¿cuál es la salida de esto? Aquello. Bueno, en el mientras tanto, urgen las respuestas para que el día de mañana esa paciencia, si se agote contra respuestas un poco más claras, no contra más signos de interrogación. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene el gobierno, no solo en lo que queda del año, sino sobre todo en lo que va a ser el 2025, que se abrirá como un año electoral, claro, donde también ya se está jugando esa cuestión, ¿no? Si ir más lejos, tanto el oficialismo como la oposición, aún aturdida en muchos aspectos, sí, ya empezó a posar su cabeza en la estrategia del 2025. ¿sí? Y se ha empezado a ver. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Quién Fíjate está? ¿Quién puede sobresalir, digamos, en la oposición hoy? Yo te diría que no es momento de nombres por ahora. Sí creo que es momento de estrategia. El gobierno claramente ha empezado a trazar una estrategia, por lo menos en la caja de resonancia más importante que tiene el país en términos electorales, que es la provincia de Buenos Aires, claro, de ver de qué forma divide lo más posible el espectro electoral de la oposición. Y esto significa partir en 1000 pedazos al peronismo. Claro. No le va a costar mucho si el peronismo sigue en este camino de internas propias y además de malas noticias que llegan de la mano de dirigentes como el expresidente Alberto Fernández. Que renunció al partido, ¿no? Que renunció al partido. A ver, te diría que hasta es simbólico la renuncia, ¿no? Ya Fernández, antes de todo esto, no tenía ningún poder ni ningún peso dentro del Partido Justicialista, pero bueno, lo tenía, digamos, en términos oficiales, seguía siendo el presidente del Partido Justicialista. Ahora, ¿cómo ha empezado el gobierno a hacerlo? Y de la manera que lo han hecho todos los gobiernos. Aquí no hay demasiadas novedades a la hora de operar sobre la casta, convocándolos de a uno, ofreciéndoles la posibilidad de algún acuerdo para reactivar obra pública y empezando a sondear la idea de, bueno, nosotros podemos de alguna manera ayudarte, financiar parte de tu estructura territorial con obras públicas y demás, ¿a cambio de qué? Y a cambio de que te enojes y que seas capaz de armar una lista propia el año que viene. Claro. No es nada nuevo esto, la verdad ya pasó y me imagino va a seguir pasando. Si querés un ejemplo, 2017 gobernaba Cambiemos y lo fueron a buscar a Florencio Randazzo para armar un espacio político de tinte peronista que le compita al propio peronismo. Claro. Pasó en el 2013, voluntario e involuntariamente, el Frente Renovador de Sergio Massa, su irrupción, terminó dividiendo, digamos, al peronismo, claro, que después terminó ratificado en la elección siguiente, donde nada más ni nada menos que la división del peronismo en la provincia de Buenos Aires la sentó en el sillón de Dardo Rocha a María Eugenia Vidal. Si son estrategias viejas para los tiempos que corren, en esto me parece que no hay demasiadas novedades en cuanto a, bueno, combatimos la casta política y las maneras de hacer política de la casta. ¿Y vos crees que funcionarán esas estrategias? Porque, para ser sincero, en la última elección, cuando gana Javier Milei, se cayeron muchas teorías que estaban fuertemente establecidas y se cayeron igual. Sí, a ver, después si funciona o no, claro, bueno, lo veremos. Claro. ¿Lo van a hacer? Sí. Y lo van a intentar hacer. Lo van a intentar. Lo van a intentar hacer. Y sí, lo van a intentar hacer porque, a ver, yo te diría que, salvo que todo esto se desmadre de una manera incontrolable, el año que viene el oficialismo es el que tiene más para ganar que para perder. Aún haciendo una elección, si vos querés, humilde en la provincia de Buenos Aires, todo lo que sume será propio. Claro. Para la Libertad Avanza, que hoy no tienen en el Congreso, no lo tienen ni en senadores ni en diputados. Entonces,
Claro. Si se divide la oposición en 3, 4 fragmentos, quizá el oficialismo, sin sobresalir demasiado, pueda ganar una elección con 30, 35, 38 puntos. Claro, porque no tiene que defender bancas. Más. No defiende bancas. Claro, no defiende bancas. Suma todo lo que saque el año que viene. Salvo que, bueno, como te decía, bueno, el escenario se vuelva muy en contra del oficialismo y esto, digamos, no le permita ni siquiera pensar en hacer un papel decoroso electoralmente. Yo la verdad no veo ese escenario en el día de hoy, yo creo todo lo contrario, me parece que vamos camino a que la economía probablemente tenga más dificultades en crecer o en recuperarse, pero no vamos a un camino de desastre económico que el año que viene pongan aprietos serios al oficialismo de hacer un papel decoroso, yo no digo de arrasar en las urnas. Claro, tal cual. Gracias, Eva, por la charla, qué lujo siempre escucharte. Un abrazo grande, Dani, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, recuerden siempre que pueden escuchar a Seba Dumont, no solamente en su página web, sebastiandumont.com.ar o en el canal de YouTube, también en las redes sociales, así que para los que quieran estar informados y tener una mirada más de lo que está pasando en la realidad política de la Argentina, siempre sepan que lo pueden encontrar donde les acabo de decir, en la página web sebastiandumont.com.ar, canal de YouTube y las redes sociales. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.